Llevo 7 años trabajando en este restaurante. 7 años entrando a las 6 de la mañana para revisar inventarios, cerrando a medianoche después de cuadrar las cajas registradoras, resolviendo crisis de último minuto con proveedores que amenazan con cortar el suministro si no les pagamos hoy mismo. 7 años siendo la persona que mantiene este lugar funcionando detrás de las cortinas, la que se asegura de que haya dinero para la nómina cada 15 días, la que negocia con el banco cuando los números están apretados. Es un restaurante familiar. De esos que empezaron como un sueño en un local pequeño y que, con el tiempo, se convirtieron en algo respetable. 3 salones, una terraza, capacidad para 200 personas en fin de semana. El señor Morales, el dueño, lo construyó desde cero hace 20 años. Yo llegué cuando él necesitaba a alguien que pusiera orden en las finanzas, porque su esposa ya no podía con todo y su hijo, bueno, su hijo nunca mostró mucho interés en los números. Hasta hace 2 meses. Yo creía que tenía su confianza. Era martes por la noche. Turno tranquilo. Habíamos cerrado la cocina y quedábamos solo el personal de limpieza, 2 meseros terminando sus cortes de caja, y yo en la oficina del fondo, como siempre, revisando los depósitos de la semana. El señor Morales entró sin tocar. Eso ya fue raro, porque él siempre toca. Siempre. Traía una carpeta en la mano y una expresión que nunca le había visto. Dura. Fría. Necesito que me expliques algo, me dijo, dejando la carpeta sobre mi escritorio con un golpe seco. Levanté la vista. Mi estómago se apretó de inmediato, aunque todavía no sabía por qué. Claro, señor Morales. ¿Qué sucede? Abrió la carpeta. Eran estados de cuenta, reportes que yo misma había preparado. Lo señaló con el dedo, sin mirarme a los ojos. Faltan $15.000. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Cómo? Fue lo único que pude decir. $15.000 que deberían estar aquí, repitió, golpeando el papel, y no están. He revisado todo. Los depósitos no cuadran con lo que tú reportaste. Y tú eres la única con acceso completo a las cuentas. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Señor Morales, debe haber un error. Yo reviso cada transacción, cada depósito. Si hay una diferencia, podemos revisarla juntos ahora mismo, pero yo no. Ya la revisé, me interrumpió. Su voz subió de volumen. La revisé con mi hijo. Los números no mienten. Y francamente, ya no sé si puedo confiar en ti. Por favor, déjeme ver los reportes. Tiene que haber una explicación. La explicación es que te llevaste el dinero. Lo dijo así. Sin dudar. Como si fuera un hecho. Me puse de pie. Las manos me temblaban. Eso no es cierto. Yo nunca. Recoge tus cosas, dijo, señalando hacia la puerta. Ya no trabajas aquí. No pude hablar. No pude ni respirar. Señor Morales, por favor, esto tiene que ser un malentendido. Llevo 7 años aquí. 7 años cuidando cada peso de este negocio. Usted me conoce. Creía conocerte, dijo, y su voz sonaba casi triste, pero firme. Pero los números no cuadran, y tú eres la responsable. Si quieres evitar problemas mayores, te sugiero que te vayas ahora sin hacer escándalo. ¿Problemas mayores? ¿Me está amenazando? Te estoy dando la oportunidad de irte con dignidad. Abrió la puerta de la oficina de par en par. Afuera estaban todos. Los meseros. El cocinero que todavía no se había ido. La señora de limpieza. Todos se quedaron congelados, mirándonos. El señor Morales habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. A partir de mañana, ella ya no trabaja aquí. Les pido que no compartan información confidencial con personas externas. Nadie dijo nada. Solo me miraban. Algunos con lástima. Otros con desconfianza. Yo seguía de pie junto a mi escritorio, sintiendo como cada segundo de silencio me enterraba más profundo. Quería gritar.
Quería defenderme. Pero las palabras no salían. Tomé mi bolso. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostenerlo. Caminé hacia la puerta sin mirar a nadie, con la cabeza baja, sintiendo todas esas miradas clavadas en mi espalda. Cuando salí al estacionamiento, finalmente rompí. Me senté en el auto y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. 7 años de lealtad. 7 años de sacrificio. Y en un solo momento, frente a todos, me convirtieron en una ladrona. La gente cree que sabe lo que hace un administrador financiero en un restaurante. Piensan que es solo contar dinero, hacer depósitos, pagar facturas. Pero eso es apenas la superficie. Cuando llegué hace 7 años, este lugar era un desastre contable. Facturas sin registrar, proveedores cobrando de más, empleados que se inventaban horas extras que nadie verificaba. El señor Morales es un gran cocinero y un hombre con visión para los negocios, pero los números nunca fueron lo suyo. Su esposa llevaba las cuentas en hojas de papel y carpetas desordenadas. Funcionaba cuando eran pequeños, pero cuando crecieron, el caos era insostenible. Yo puse orden. Implementé un sistema de inventarios cruzados. Cada semana, yo revisaba físicamente lo que había en el almacén y lo comparaba con las facturas de compra y los reportes de consumo de la cocina. Así descubrí que uno de los proveedores nos estaba cobrando por productos que nunca llegaban completos. Cajas de 20 kilos que pesaban 18. Botellas de vino que venían de menos en cada pedido. Le ahorramos miles de dólares al año solo con eso. Negocié términos de pago mejores con casi todos nuestros proveedores. En lugar de pagar contra entrega, conseguí plazos de 30 días con algunos, lo que nos dio espacio para respirar en los meses lentos. El señor Morales no tenía idea de que eso era posible. Para él, los proveedores eran como el clima, algo con lo que simplemente tenías que vivir. Y luego estaba la nómina. 200 empleados entre tiempo completo, medio tiempo, eventual. Cada 15 días, yo me aseguraba de que cada persona cobrara exactamente lo que le correspondía. Ni un peso de más, ni uno de menos. Revisaba las tarjetas de entrada, cruzaba turnos, validaba horas extras. Más de una vez atrapé a supervisores inflando las horas de sus amigos. Nunca lo hice público, solo lo corregía y hablaba en privado con ellos. Pero lo solucionaba. Los fines de semana, cuando el restaurante estaba lleno y las cajas registradoras no paraban, yo era quien cerraba. A veces hasta las 2 de la mañana, contando efectivo, revisando propinas, cuadrando cada transacción con tarjeta. Hubo noches en las que encontré diferencias de 50 pesos y me quedé una hora extra buscando el error hasta encontrarlo. Porque para mí, cada peso importaba. También manejaba las relaciones con el banco. Cuando necesitábamos un préstamo para remodelar la terraza, fui yo quien preparó toda la documentación, quien presentó las proyecciones financieras, quien convenció al gerente de que éramos un riesgo seguro. Conseguimos una tasa de interés mejor de la que esperábamos. Y todo eso, todo, lo hacía sin que nadie realmente lo viera. El señor Morales veía los resultados. Veía que los números cuadraban, que no había crisis, que el negocio crecía. Pero nunca vio las horas que yo pasaba resolviendo problemas antes de que se convirtieran en incendios. Nunca vio las llamadas difíciles que hacía para retrasar pagos sin dañar relaciones. Nunca vio las veces que yo ponía mi firma personal en documentos para agilizar trámites. Confiaba en mí, sí. Pero como se confía en algo que funciona sin entender cómo funciona. Como confías en que la luz se encienda cuando tocas el interruptor, sin pensar en todo el sistema eléctrico detrás. Durante esos 7 años, nunca pedí un aumento que no estuviera justificado. Nunca llegué tarde. Nunca me tomé un día libre sin dejar todo organizado y a alguien capacitado a cargo. Pasé cumpleaños, aniversarios, días festivos en esa oficina. Y mi familia lo entendía, hasta cierto punto. Mi esposo me decía a veces que el restaurante no era mío, que no tenía que sacrificar tanto. Pero yo sentía que sí era mío, en cierto modo. Era mi trabajo, mi reputación, mi orgullo. Cuando el señor Morales me acusó esa noche, no solo destrozó mi empleo.
Destrozó algo más profundo. La idea de que el trabajo duro y la lealtad significaban algo. De que si hacías las cosas bien, si dabas todo de ti, eso te protegería. Pero no fue así. Los primeros días después del despido fueron los peores. Me quedaba en casa, mirando el techo, repasando cada número, cada transacción, tratando de entender qué había salido mal. Revisé mis propios registros una y otra vez. Todo cuadraba. Todo. Pero la duda se instaló en mi cabeza. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si en algún momento, en alguna transacción de miles, me había equivocado y no me había dado cuenta? No dormía. Apenas comía. Mi esposo intentaba consolarme, pero yo estaba atrapada en un ciclo de vergüenza y confusión. Lo peor era pensar en cómo me habían mirado esa noche. La gente con la que había trabajado durante años, con la que había compartido turnos, celebraciones, crisis. Ahora todos pensaban que era una ladrona. Y yo no tenía forma de defenderme. No tenía acceso a los sistemas. No tenía pruebas más allá de mi palabra. Solo tenía la certeza, en algún lugar profundo de mí, de que yo no había hecho nada malo. Pasaron 5 días antes de que sonara el teléfono. Eran las 9 de la mañana de un domingo. Yo seguía en pijama, sin ganas de levantarme, sin ganas de hacer nada. Cuando vi el nombre en la pantalla, casi no contesté. Era Roberto, el contador externo del restaurante. Un señor mayor, meticuloso, de los que revisan cada coma en un contrato. El señor Morales lo contrataba 2 veces al año para auditorías internas y para preparar las declaraciones fiscales. ¿Hola? Contesté, con la voz todavía ronca. Buenos días. Disculpa que te llame en domingo, dijo Roberto. Sonaba incómodo. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué pasa? El señor Morales me pidió que revisara las cuentas del restaurante. Me dijo que había discrepancias. Que faltaban $15,000. Cerré los ojos. Otra vez esa cifra. Otra vez la acusación. Yo no tomé nada, Roberto. No sé qué está pasando, pero yo no. Lo sé, me interrumpió suavemente. Por eso te estoy llamando. Me quedé en silencio. Revisé todo, continuó. Cada depósito, cada retiro, cada transferencia. Y encontré el problema. No fuiste tú. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué? ¿Estás seguro? Completamente seguro. Fueron retiros en efectivo no registrados. 15 retiros durante los últimos 4 meses, de $1,000 cada uno. Todos firmados por Javier Morales. Javier. El hijo del dueño. Oh, Dios mío, susurré. Tiene autorización para hacer retiros, por supuesto, explicó Roberto. Pero nunca los registró en el sistema. Tomaba el dinero de la caja fuerte y se iba. Tú reportabas el efectivo que veías, que era correcto según tus registros. Pero él ya lo había sacado antes. Entonces, los números que yo reporté eran correctos. Absolutamente. El error fue no registrar los retiros. Y eso no era tu responsabilidad. Era de él. Me senté en el borde de la cama, tratando de procesar todo. ¿El señor Morales lo sabe? Le entregué el informe ayer por la tarde, dijo Roberto. Con todas las pruebas. Copias de las firmas, fechas exactas, todo. ¿Y qué dijo? Hubo una pausa larga. No mucho. Se puso pálido. Le pedí que hablara contigo, que te ofreciera una disculpa. Me dijo que lo pensaría. Lo pensaría. 7 años de trabajo. Una acusación pública de robo. Y él lo pensaría. Gracias por llamarme, Roberto, dije, tratando de mantener la voz firme. De verdad, gracias. Lo siento mucho por lo que pasó. Tú eres una excelente profesional. Esto nunca debió suceder. Cuando colgué, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo tristeza. Ya no era solo vergüenza. Era rabia. Una rabia fría y clara.
El señor Morales no solo me había acusado sin pruebas. Me había humillado frente a todo el personal. Había destruido mi reputación. ¿Y ahora que sabía la verdad, lo estaba pensando? No. Llamé a un abogado ese mismo día. El lunes por la mañana, el abogado envió una carta formal al restaurante. Demanda por difamación y despido injustificado. Exigíamos una disculpa pública, indemnización completa y compensación por daños a mi reputación profesional. El martes, el señor Morales me llamó. Necesitamos hablar, dijo. Su voz sonaba cansada. Ven al restaurante, por favor. No voy a ir al restaurante, respondí con firmeza. Cualquier comunicación será a través de mi abogado. Por favor, esto se puede resolver. Usted ya tuvo la oportunidad de resolver esto cuando supo la verdad. No la tomó. Ahora será en tribunales. Yo no sabía. Mi hijo no me había dicho. Eso no es mi problema, señor Morales. Usted me acusó de ladrona sin verificar. Destruyó mi reputación. Y cuando supo que estaba equivocado, no hizo nada. Hubo un silencio largo. Lo siento, dijo finalmente, y por primera vez, su voz se quebró. Lo siento mucho. Cometí un error terrible. Sí, dije. Lo cometió. Y ahora tendrá que enfrentar las consecuencias. Colgué. No sentí satisfacción. No sentí alivio. Solo sentí que algo que se había roto dentro de mí empezaba, muy lentamente, a reacomodarse. Los siguientes meses fueron una montaña rusa. El restaurante empezó a desmoronarse casi de inmediato. Sin mí, nadie sabía cómo manejar las cuentas. La esposa del señor Morales intentó retomar el control, pero no podía con el volumen de trabajo. Los pagos a proveedores se atrasaron. Algunos cortaron el suministro. Me enteré de todo porque la industria es pequeña. Los proveedores me llamaban a mí, preguntándome qué estaba pasando, si yo sabía cuándo les pagarían. Uno de ellos me ofreció trabajo en su empresa de distribución. Dije que lo pensaría. El personal empezó a renunciar. Primero los meseros más jóvenes, que encontraron trabajos en otros restaurantes. Luego el gerente de turno, que se cansó del caos. Para el tercer mes, habían perdido casi el 30% de su equipo. La nómina se retrasó 2 veces. Eso nunca había pasado en los 7 años que yo estuve ahí. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Mi abogado era bueno, meticuloso. Reunimos evidencia, correos electrónicos que demostraban mi desempeño impecable, testimonios de proveedores que confirmaban mi profesionalismo, el informe completo de Roberto. La parte más difícil fue la declaración. Tuve que sentarme frente al abogado del restaurante y responder preguntas durante horas. Intentaron hacerme ver como si yo hubiera cometido errores, como si mi sistema de registro no fuera confiable. Pero los números no mienten. Y Roberto había hecho un trabajo perfecto documentando todo. Hubo momentos en los que quise rendirme. No por el dinero, sino por el desgaste emocional. Cada vez que tenía que hablar del caso, revivía esa noche. La humillación. Las miradas. La sensación de que todo por lo que había trabajado se desmoronaba. Mi esposo fue mi ancla. Me recordaba por qué estaba haciendo esto. No solo por mí, sino por todas las personas que son acusadas injustamente, que son despedidas sin un proceso justo, que pierden su reputación por errores de otros. 5 meses después de la demanda, llegamos a un acuerdo. El restaurante pagaría $89.000. Eso incluía mi indemnización completa, salarios caídos, y una compensación por daño moral y a mi reputación profesional. Además, el señor Morales emitiría una carta pública aclarando que las acusaciones en mi contra habían sido infundadas, que yo no había cometido ninguna irregularidad, y que lamentaba profundamente lo sucedido. La carta se publicó en el grupo de empleados y se envió a los principales proveedores del restaurante. Cuando la recibí, la leí 3 veces. Era una disculpa formal, casi fría, escrita probablemente por su abogado. Pero estaba ahí. Negro sobre blanco. Reconociendo que se habían equivocado.
No me devolvió los 7 años. No borró la humillación. Pero era algo. El día que se firmó el acuerdo, salí del despacho del abogado y me senté en mi auto durante largo rato. No lloré. No celebré. Solo respiré. Y por primera vez en meses, sentí que podía mirar hacia adelante. Pero también hubo un costo personal que nadie ve en estos procesos. Las noches sin dormir, repasando cada detalle, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Las discusiones con mi esposo, que a veces se cansaba de verme consumida por esto. Los amigos que se alejaron porque el tema del juicio era lo único de lo que yo podía hablar. Perdí peso. Desarrollé ansiedad. Hubo días en los que no quería salir de casa porque temía encontrarme con alguien que hubiera escuchado los rumores. La verdad es que, incluso cuando ganas, pierdes algo. Pierdes la inocencia, la confianza en que el mundo es justo. Aprendes que puedes hacerlo todo bien y aún así ser castigada. Pero también aprendes que tienes una fuerza que no sabías que tenías. Que puedes caer y levantarte. Que puedes defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Con el dinero del acuerdo, tomé una decisión. No busqué otro empleo como administradora financiera en un restaurante. Ya no quería trabajar para nadie más. No quería volver a poner mi carrera en manos de alguien que pudiera destruirla con una acusación. Abrí mi propio negocio, una asesoría especializada en gestión financiera para restaurantes. La idea nació de una conversación con uno de los proveedores que me había ofrecido trabajo. Me dijo que muchos restaurantes pequeños y medianos tenían exactamente el mismo problema que había tenido el restaurante del señor Morales. Crecían, pero sus sistemas contables no crecían con ellos. Operaban con hojas de cálculo desactualizadas, sin controles internos, sin proyecciones reales. Y terminaban quebrando. O peor, acusando injustamente a empleados honestos cuando las cosas salían mal. Decidí que yo podía ayudarlos. Que podía usar mi experiencia, todo lo que había aprendido en 7 años, para construir sistemas que protegieran tanto al negocio como a las personas que trabajaban en él. Los primeros meses fueron difíciles. Tuve que aprender a venderme, a tocar puertas, a convencer a dueños de restaurantes de que necesitaban mis servicios. Muchos me decían que no podían pagar una asesoría externa. Otros creían que ellos mismos podían manejar sus finanzas sin ayuda. Pero poco a poco, empecé a ganar clientes. El primero fue un restaurante familiar en el centro de la ciudad. La dueña era una señora mayor que llevaba las cuentas en cuadernos. Literalmente, cuadernos de papel. Le implementé un sistema digital simple, le enseñé a hacer proyecciones de flujo de efectivo, la ayudé a negociar mejores términos con sus proveedores. En 3 meses, sus utilidades aumentaron un 20%. No porque vendieran más, sino porque dejaron de perder dinero en áreas que no controlaban. Ella me recomendó con otros dueños. Y ellos con otros. Y así empezó a crecer. Hoy, 2 años después, tengo 15 clientes recurrentes. Restaurantes de todo tipo, desde fondas pequeñas hasta establecimientos medianos con varios salones. Les ayudo a implementar sistemas de control, a capacitar a su personal en manejo de efectivo, a entender sus números realmente. Y lo más importante, les ayudo a crear ambientes de trabajo donde los empleados no sean acusados injustamente, donde haya transparencia, donde los errores se corrijan sin destruir vidas. Contrato a 2 asistentes que me ayudan con la carga de trabajo. Ambas son mujeres jóvenes que están empezando en el mundo de la administración financiera. Les pago bien. Les enseño todo lo que sé. Y me aseguro de que sepan que su trabajo es valorado. Hace unos meses, me encontré al señor Morales en un evento de la industria. Nos miramos desde lejos. Él levantó la mano, como saludando tímidamente. Yo asentí con la cabeza. No nos acercamos. No hablamos. No había nada que decir. Supe después, por otros colegas, que el restaurante está estable de nuevo. Contrataron a un administrador nuevo. No es el mismo lugar próspero que era cuando yo estaba, pero sobrevive. Javier, su hijo, ya no trabaja ahí. Escuché que el señor Morales lo mandó a trabajar a otro negocio de la familia, lejos de las finanzas.
No siento rencor. Tampoco perdón. Solo siento distancia. Esa parte de mi vida quedó atrás. A veces mis clientes nuevos me preguntan por qué decidí abrir mi propio negocio. Les cuento una versión resumida de la historia. Algunos se sorprenden. Otros asienten, como si entendieran perfectamente. Siempre termino diciéndoles lo mismo: los números no mienten, pero las personas sí. Y cuando gestionas dinero, tienes que protegerte con sistemas, con registros, con transparencia. No solo para proteger al negocio, sino para protegerte a ti mismo. Mi esposo dice que estoy más feliz ahora que nunca. Y tiene razón. No porque haya ganado la demanda. No porque tenga mi propio negocio. Sino porque aprendí algo que nadie puede quitarme. Mi valor no depende de lo que otros piensen de mí. Trabajé honestamente durante 7 años. Hice mi trabajo con excelencia. Y cuando fui acusada injustamente, no me quedé callada. No acepté la vergüenza que intentaron ponerme. Luché. Y gané. No solo dinero, sino algo más importante: mi dignidad. Hoy, cuando entro a un restaurante para reunirme con un cliente nuevo, lo hago con la cabeza en alto. Soy profesional. Soy competente. Soy honesta. Y eso nadie puede quitármelo. Las cicatrices siguen ahí. Hay días en los que recuerdo esa noche, la forma en que me miraron, la voz del señor Morales acusándome. Y duele. Pero el dolor ya no me paraliza. Me recuerda quién soy. Me recuerda lo que sobreviví. Me recuerda que puedo caer y levantarme más fuerte. Si pudiera hablar con la versión de mí misma de esa noche terrible, le diría esto: vas a estar bien. No ahora. No mañana. Pero eventualmente. Vas a reconstruirte. Vas a crear algo nuevo. Vas a aprender que tu valor nunca dependió de ese lugar, de ese trabajo, de la opinión de ese hombre. Siempre estuvo en ti. Y es la verdad. Porque aquí estoy. 2 años después. Con mi propio negocio. Con clientes que confían en mí. Con un futuro que construí con mis propias manos. No como víctima. No como empleada despedida. Sino como dueña de mi propio camino. Y eso, después de todo, es la mejor venganza. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.